Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Ay, gracias. Gracias. La palabra de Dios nos habla hoy de los silencios heroicos de María y de José. El silencio cuando algo nos supera a nosotros, el silencio habla de la grandeza de la persona. Habla de la grandeza, el saber guardar silencio, pero no solamente un silencio externo. El silencio debe ser externo, pero también debe ser interno. No basta con que nosotros controlemos la lengua, también tenemos que controlar las ideas y tenemos que controlar las emociones y los sentimientos. De nada nos sirve callar con la boca mientras murmuramos con la mente. De nada nos sirve porque Dios escucha lo que estamos pensando. Los ángeles no pueden escuchar lo que pensamos, ni los ángeles del cielo, ni los ángeles rebeldes, los que cayeron al infierno, no pueden escuchar. Solamente Dios puede escuchar lo que nosotros pensamos. Es un atributo divino que Dios compartió solamente con la Santísima Virgen. Y entonces, Dios, por eso no debemos simplemente porque nos quedamos callados, pero tenemos que controlar, no podemos murmurar con la mente, no podemos estar revolviendo las cosas. Es que vino y es que de seguro fue y de seguro ya le dijo y de seguro esto era y de seguro que empezamos a revolver las cosas que no son, cosas que no son y que no van a pasar. Pero nosotros, por eso no es suficiente con me quedé callado, sí, pero si dejas que eso vaya creciendo, va a haber una explosión en tu corazón. Hay que no solamente callar la lengua, también las opiniones de lo que no nos consta. Todo eso tenemos que callarlo, controlar todo eso, no solamente la lengua, también la envidia que nosotros podemos llegar a sentir por una persona o personas en general. Por eso José nos va a enseñar hoy el silencio, la virtud del silencio, la grandeza del silencio. Y José guardó silencio en momentos sumamente difíciles. Cuando ya ven que en el pueblo de Israel las parejas se desposaban. Aquí nosotros no decimos desposarse. Aquí ahorita en México en estos tiempos dicen se comprometieron.
Antes se decía, la muchacha está pedida y dada, ya estaba ya hecho el compromiso, ese era el inicio, pero en el pueblo de Israel eso ya se consideraba dentro del matrimonio, ya desposados ya te tenías que comportar como casado, como casada. Ya, pero el hombre vivía en su casa y la mujer en su casa. El hombre tenía que terminar la casa donde iban a vivir, no podían vivir con los suegros, nadie. Y después de que terminara y preparara todo, iba por su esposa, con quien estaba desposado, y la trasladaba a la casa de él donde iban a vivir y se consumaba el matrimonio. El matrimonio se consumaba hasta que hubiera, para que fuera un matrimonio ya completo, hasta que hubiera ese contacto íntimo entre los dos. Y eso hasta la fecha. Si alguien se casa por la iglesia, una pareja se casa por la iglesia y cuando salen a la puerta del templo pasa una patrulla porque éste andaba en malos pasos, lo agarran y se lo llevan y ella no lo vuelve a ver. ¿Quedó casada? No, no se consumó el matrimonio. Tienen que tener ese momento íntimo y ahí es donde se consuma el matrimonio. Si no, si eso sucediera con la pareja que hablábamos, entonces los dos podrían volver a casarse porque el otro matrimonio no quedó completo. Entonces aquí también lo tenían en Israel. Ese consumar el matrimonio era hasta que el esposo traía a la esposa a la casa, se consumaba el matrimonio, matrimonio completo. Entonces José y María estaban desposados, pero no habían consumado ni se iba a consumar ese matrimonio, porque José tenía un voto de castidad. En aquel tiempo los hombres, el signo de que el hombre había hecho un voto de castidad con Dios era que se dejaba crecer el cabello. Por eso Jesús traía el cabello largo, José traía el cabello largo en las imágenes que hay, Pedro no, porque Pedro estaba casado. Entonces Pedro no trae el cabello largo, sino aquellos que consagraron su vida, su castidad a Dios. Juan el evangelista también, que el apóstol y evangelista también trae el cabello largo porque se consagra. José estaba consagrado, María estaba consagrada, es la primera mujer que lo había hecho. Entonces ellos estaban ya desposados. Pero María, el ángel viene, la visita, le habla, le dice el mensaje, si acepta ser la madre de Dios, dice que sí, y va con su prima Santa Isabel a ayudarle. 3 meses estuvo allá. Cuando regresa María, pues resulta que José ve que la pancita ya le creció y no es de él. Entonces ahí está algo que él no puede solucionar, no puede llegar él solo a la verdad. Y la Virgen no se lo puede decir. ¿Cómo le va a decir la Virgen? Vino un ángel, me dijo esto. Es que eso nunca había sucedido. Entonces, eso no es fácil ni de explicar ni de aceptar. Entonces la Virgen se queda callada, aguantó todo esto, porque si José la hubiera demandado, la matan a pedradas. Si José la denunciaba, la mataban a pedradas. Ella se queda callada. Estas son cosas de Dios y solo a Dios le corresponde abrir. Entonces José, por eso es que entra en esa crisis cuando la Santísima Virgen llega y él ve el que está embarazada. Pero San José no cae en desesperación. No cae en desesperación, no. Si hubiera sido uno de nosotros, a lo mejor nos vamos a la cantina, alguna cosa, a buscar al amigo para llorarle y decirle y enojarnos y decirle y todo. José no hizo nada, absolutamente nada. No cayó en la desesperación porque no se dejó llevar por pensamientos. No se dejó llevar. Acuérdense que los ángeles pueden poner pensamientos en nuestra mente. Los ángeles buenos y los ángeles malos, los dos lo pueden hacer. Entonces, él no se dejó llevar por ese tipo de pensamientos desordenados, de juicios temerarios que se le llaman, de cosas que puede ser, pero puede ser que no. Entonces, ¿para qué adelantarnos en todo eso? José no entró en ese conflicto, pero había una evidencia que lo superaba. María estaba embarazada y no era de él. Eso es un conflicto que él no podía solucionar. No podía solucionar.
pero no emitió juicios. No dijo, no fue con nadie, no hubo acusaciones. Imagínense que hubiera ido con una persona, con un amigo a decirle, aunque hubiera sido su mejor amigo, y le hubiera dicho que María estaba embarazada y no era de él, hubiera metido en conflicto todo el plan de Dios. Todo el plan de Dios hubiera estado en conflicto, pero José no habló, y no solamente no habló, no estaba juzgando. Su conflicto estaba en que ahí estaba el vientre de María que se estaba abultando, y no era de él ese embarazo, pero María seguía viéndose santa como siempre, así de que él no podía entender, pero no emitió un juicio a pesar de no entender. Y como él guardó silencio, Dios le pudo hablar. A veces a nosotros Dios nos quiere hablar, pero nosotros tenemos vicios en el diálogo cuando hablamos con alguien. Le estamos hablando a esa persona y si esa persona nos contesta antes de que nosotros hayamos terminado, subimos la voz para oírnos más. Y si esa persona sube la voz, pues nosotros también la subimos y terminamos gritando. Dos personas hablando, ninguna escuchando. ¿Qué caso tiene eso? ¿Qué caso tiene eso? Ninguno. Por eso Dios no cae en eso. Dios no entra nunca en pleitos de verduleras, no entra nunca en pleitos de vecindad, nunca. Dios habla bajito. ¿Quieres escucharlo? Cállate. Si quieres escucharlo, cállate. Calla tu corazón, calla tu mente, cállalos. Oblígalos a que estén en silencio y Dios habla. Pero Dios habla claro, pero bajito. Habla muy claro, pero bajito. José se calló. José no dejó volar la imaginación. Por eso estaba abierto al escuchar a Dios y lo escuchó. Dios mandó un ángel para que le hablara a José. Le habló en sueños, ciertamente, porque Dios puede escoger la manera de hablarle a cada persona. Dios puede hacerlo de como Él quiera. Y entonces Dios le habla a José porque José guardó silencio de mente y de emociones. Ciertamente, como ahí estaba la evidencia y él no podía solucionar ese conflicto, decidió irse para echarse la culpa, para quitarle la culpa de ese embarazo a María. Él decidió echarse la culpa. Dijo, voy a irme y la gente va a decir, engañó a María José, nada más la hizo que estuviera con él y la abandonó y la dejó. Y entonces viene el ángel a un José que está en silencio, dormido, pero está en silencio, y el ángel le revela quién era María y quién era el hijo que María traía en su vientre. ¿Quién era ella? La madre del Salvador prometido por Dios a Adán. Es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán y que después le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, la promesa por la que nació el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel se le llama el pueblo de la promesa, porque allí es donde se va a cumplir la promesa. Dios hizo el pueblo de Israel para allí cumplir su promesa. Ellos son el pueblo de la promesa. Ellos son el pueblo de la promesa y entonces ella es la mujer de la que se hablaba. Ella es en donde se va a cumplir la promesa. Ella es la madre del Salvador prometido por Dios. Ella y el niño que trae en su vientre es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y le dice el ángel, ellos van a estar bajo tu autoridad, fíjense nada más, bajo tu techo y tu autoridad. Dios, que estemos nosotros bajo la autoridad de alguien, de otra persona, somos de la misma naturaleza. Pero Dios, pues sí, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna y queda sujeto en obediencia a José. Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando Dios a través del ángel Gabriel le avisa esto a José, José regresa, va por María inmediatamente para llevarla a la casa donde van a vivir. No se va a consumar el matrimonio porque no es lo que le pidió Dios a José.
Además, José también tiene voto de castidad. José siempre aparece con el cabello largo. José había hecho voto de castidad. Y María fue la primera mujer que había hecho un voto de castidad. Iban a casarse, pero iban a respetarse y respetarse los dos ese voto de castidad que habían hecho con Dios. Pero como José no pensó mal de María, como José no fue a hablar mal de María con nadie, no regresó con la cola entre las patas. No regresó avergonzado y dolido, no regresó así porque él nunca habló mal de ella. Vean qué importante es el silencio. ¿Qué tal si José hubiera hablado mal de ella? Hubiera puesto en riesgo el plan de salvación de Dios. Qué difícil hubiera sido eso. Qué difícil hubiera sido. Solo en el caso de Jesús es que se da que el hijo exista antes que la mamá. Es el único caso y no se va a volver a repetir. Es el único caso que el hijo exista antes que la mamá. De hecho, Jesús hizo a su mamá y también moldeó al que iba a ser su papá legal. Sí, su papá no biológico, porque él no tiene como papá biológico a José, solamente como papá legal. Entonces Jesús hizo a su mamá y Jesús también hizo a su papá. A los dos los hizo, a los dos. Por eso San José es un santo, es el santo más grande que hay en la iglesia. Nadie le llega a la santidad de José, porque jamás Jesús le ha dicho a nadie papá, como le decía José, y nadie tuvo la experiencia y la cercanía, la familiaridad que se tenía entre José y Jesús. Eso no ha habido. Entonces, solo la supera José María, porque María es santísima. María nació sin pecado, José sí nació con el pecado original, porque él no iba a ser papá biológico. Entonces sí nació él con el pecado original, pero Dios lo moldeó, Jesús lo moldeó con una santidad mayor a la de los demás santos que hay en la iglesia. Por eso se decía que San José era lo más parecido a un ángel. María está por encima de los ángeles, pero José era lo más parecido a un ángel, hasta en la forma de amar a las personas que le rodeaban. Por supuesto que por eso nuestro buen Dios, el Padre Celestial, le confió a su hijo, a José. Se lo confió a José, se lo confió a su hijo, y le confió también a José a la mamá de su hijo. Pero Dios no quería que María pareciera como una madre soltera que luego comprometiera el plan de Dios en cuanto a Jesús. Por eso cubrió ese misterio con la Sagrada Familia. José y María, Jesús, cuando salían a la calle, eran familia, eran la Sagrada Familia, normal a los ojos de todos. Pero cuando entraban en la casa, José era como el papá de los dos, como el papá de los dos. Nuestro buen Dios depositó en José a las dos personas, Jesús y María, que son más valiosas que todo el universo juntos, que todos los ángeles juntos y que todos los santos juntos. Ese es un valor muy elevado que tenían. Realmente es lo único valioso que hay. Todo lo demás ya no es igual. Solamente Jesús y María son así de valiosos, y Dios Padre le pone en las manos a José. Le pone en las manos de José a los dos, que son lo más valioso. Por eso José va a respetar a María. Yo sé que hay muchos que piensan que es imposible que si José y María vivían juntos, no hubieran tenido contacto sexual, puesto que vivían en la misma casa. ¿Cómo no iban a tener un contacto sexual? Porque se les hace natural. Pero si José hubiera sido cholo, yo tampoco hubiera creído que eso hubiera sido posible. Pero José no era cholo, era un santo de la más alta calidad que tiene la iglesia.
Es un santo, y un santo sí se consagra a Dios y sí respeta las cosas de Dios. Y José respetó a María por el lugar que él tenía. Ella tenía en el plan de Dios. José era custodio de la realización de las promesas de Dios. Esto, repito, no lo van a entender los cholos ni los lujuriosos. Esto lo pueden entender los santos, porque los santos sí han podido mantenerse en castidad. Los santos sí lo han podido hacer. Bien, podemos decir que San José fue el primer mariano, fue la primera persona mariana que hubo en el mundo. Mariano en el sentido de que se le venera a María, se le reconoce la grandeza que Dios le ha dado. Esa es una persona mariana. Hay muchos marianos en el mundo, somos muchos marianos en el mundo, pero José fue el primero. José fue el primero que tuvo devoción a María, vivió con ella. Cuando el ángel le dice a José que el que estaba en el vientre de María era Dios con nosotros, el Emmanuel esperado por siglos en el pueblo de Israel, José se acuerda de las palabras de Isaías, que el mismo ángel se las dice. La promesa de Dios. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Se acuerda? El ángel se lo dice, José lo conoce. Es un pasaje de Isaías que acabamos de escuchar en la primera lectura nosotros. Entonces, ¿de cuántas personas la Biblia predice o profetiza el nacimiento? ¿De cuántas personas? Solo de María y de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el precursor, y Dios dijo, voy a mandar un precursor, dijo Dios Padre a través del profeta, voy a mandar un precursor que prepare el camino, y ese es Juan el Bautista. Entonces de Juan el Bautista se habla también de su nacimiento por la importancia que tiene en el plan de Dios. De él y de María, ¿de qué otra mujer se ha hablado en las Sagradas Escrituras? De ninguna. De ninguna. ¿De qué otro hombre se ha hablado? De ninguno. De ninguno. Esto solamente se le concedió a la Santísima Virgen. Imagínense nada más la calidad de persona que es, y José lo sabía. ¿Ustedes creen que José iba a empezar a ver con malos ojos a la Santísima Virgen? Imposible. Es un santo. Es un santo. Es imposible. Y conoce el plan de Dios este santo San José. Conoce el plan de Dios. Por eso es que cuando ya le queda a él todo claro, inmediatamente va por la Santísima Virgen, la lleva a su casa, pero no para que fuera su esposa, su mujer, no. Fue para empezar a cuidar del misterio que estaba escondido en ella, porque María pues fue el primer relicario o el primer sagrario donde estuvo Jesús. El primer sagrario, y José la tuvo ahí con él a la Santísima Virgen. El primer sagrario viviente, vamos a decirlo, porque después todos los que comulguen van a ser sagrarios vivientes de Dios, porque ahí va a estar verdaderamente Dios, que está presente de una manera auténtica, verdadera, bajo la forma sacramental de pan. Ahí está verdaderamente Él. Luego José va a tener una dicha impresionante. José va a poder cargar a su Creador. Al que creó a José, Él lo va a poder cargar. Lo va a poder alimentar con el fruto de su trabajo. No era que le llegaba un dinerito del cielo, le llegaba trabajo. Y con su trabajo alimentaba a Jesús. Qué impresionante, qué hermoso debió ser eso, esa experiencia de José. Qué precioso debió ser, porque Jesús es el que creó todas las cosas. Y sin embargo, Él le podía dar algo a Dios. José le podía dar algo a Dios. El enemigo de Dios arde siempre en odio y en envidia, porque como él perdió la felicidad en un exorcismo que se hizo,
El sacerdote le preguntó, no recuerdo exactamente la pregunta, cómo fue que no se deben hacer preguntas en un exorcismo, pero el padre preguntó y el enemigo de Dios, Satanás, le respondió. Tenía derechos suficientes para manifestarse a través de esa persona y contestó y dijo, yo estoy en el infierno por lo que yo decidí. Fíjense, qué fuerte, cómo dijo la verdad en este caso, porque él no está en el infierno porque Dios lo haya mandado, no. Él está en el infierno por lo que él decidió, por las decisiones que tomó. Él tomó una decisión contra Dios y eso es lo que formó el infierno, porque el infierno no existía. Cuando solamente existía el cielo y el paraíso, el infierno no existía, ni el purgatorio. Esto tuvo que existir después de la caída de los ángeles y la caída después de Adán y Eva. Entonces surge la necesidad y se forma el infierno. Entonces el enemigo va a atacar, atacó a José, atacó a Jesús. Atacó a Jesús el enemigo. Es que hay gente que cree que si ya está rezando, que si ya va a misa, que si ya se confiesa, si ya comulga, le tiene que ir bien en todo. Que no se le tiene que perder nada, ni un peso, que nadie le tiene que hacer nada, como que si ya está con Dios, ya, Dios le tiene que proteger en todo. Nosotros estamos en la tierra y mientras estemos en este mundo, el enemigo de Dios no pierde la esperanza de arrancarnos de las manos de Dios. Por eso también a los santos los hace sufrir, también a los santos los hace sufrir. Y a Jesús lo persigue para matarlo desde que Jesús era todavía un bebé. Y lo persigue para matarlo. Y sufrió José, pero lo agarró cuando el ángel le avisa y salen en la misma noche, en medio del frío, con lo que se pudo. Vámonos. Y hasta Egipto se fueron a esconder para huir, para que no fueran a matar al niño. José también sufrió. Pero pues también, claro, mientras estuvo en la Sagrada Familia, pues estuvo en el paraíso, ¿verdad? Y cuando ya estaba todo tranquilo en la Sagrada Familia, pues él vivió en el paraíso. Ahora, aquí hay una cosa importante que tenemos que recordar, porque es base para entender lo que sigue. Jesús, sabemos que está verdaderamente presente en la Eucaristía, no porque la iglesia lo diga, sino porque Jesús lo dijo. Jesús tomó pan en la última cena, tomó pan. Una vez que lo toma, con el poder de su voluntad divina, convierte ese pan en su carne, cambiando la sustancia, pero dejando la materia. Por eso sigue pareciendo pan, por eso sigue sabiendo a pan, pero cambió la sustancia. Y Jesús dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Entonces, si tú crees en Jesús y le crees a Jesús, tienes que aceptar que ahí está Él, porque Él lo dijo. Si tú no crees que Jesús esté allí en ese pedazo de pan, entonces no le estás creyendo a Jesús. Crees en Jesús, pero no le estás creyendo a Él. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Jesús lo dijo, para nosotros, los que creemos que Jesús es Dios y le creemos, sabemos entonces que ahí está, porque Él lo dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y luego les da el poder de hacer eso. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso hay misas, si no, no hubiera misas. Si no, nada más hubiéramos tenido esa de la última cena y se acabó. No, pero Jesús dio la potestad a su iglesia para seguir haciendo lo que Él hizo. Entonces Jesús está en la Eucaristía. Jesús está en la Eucaristía, pero no solo en la Eucaristía. Jesús también está en su cuerpo místico. ¿Quiénes forman el cuerpo místico de Jesús? Todos los bautizados formamos el cuerpo místico de Jesús. Todos somos el cuerpo místico de Jesús. Por eso, no podemos decir que nosotros tenemos envidia a San José porque San José pudo darle de comer del fruto de su trabajo, pudo darle de comer a Jesús.
le pudo comprar un juguete a Jesús, le pudo comprar ropa a Jesús para que no tuviera frío, para que comida, para que no tuviera hambre. Qué maravilla que eso hizo José. Pero nosotros no podemos envidiarlo. ¿Por qué? Porque Jesús sigue con nosotros. Está en la Eucaristía y está en su cuerpo místico. ¿Quieres tú alimentar a Jesús? Busca una familia necesitada de comida. No alguien que tenga, alguien que no tenga para comer, y dale tú las posibilidades de que coma. Si tú haces eso, estás alimentando el cuerpo místico de Jesús. Y si alguien tiene frío y tú le compras una chamarra porque no tiene para ponerse chamarras, entonces lo hiciste al cuerpo místico de Jesús. Cuando te mueras, Jesús te va a decir: ven, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tenía frío y me diste una chamarra, me cubriste, porque estaba solo y me visitaste. Ven, bendito de mi Padre, porque sí es Jesús en su cuerpo místico. ¿Quieres servir a Jesús? Sírvelo en los más necesitados. No estamos hablando solamente de necesidades económicas, sino las necesidades que tú puedas satisfacer en alguna persona. Tú puedes darle de comer a Jesús en su cuerpo místico. Esta Navidad tú puedes prepararte compartiendo de lo que tú vas a comer, compartiendo con alguien que no tenía para comer. Porque darle de comer a alguien que sí tenía para comer no es una gran obra de caridad. Un día te van a devolver el favor. Pero si tú le das de comer a alguien que no puede, Dios te va a premiar. Vengan, benditos de mi Padre, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer. Pero Señor, dice Jesús, y van a decir: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sediento? Cuando lo hicieron con el más pequeño, conmigo lo hicieron, porque somos su cuerpo, porque somos verdaderamente su cuerpo. Esto es muy importante porque entonces vamos ahora sí a ver qué es lo que nos vamos a llevar de tarea para esta semana. Primero, dos cosas que serán interesantes. Una pregunta: así como tú has tratado a tu esposo, a tu esposa, así como tú has tratado a tu esposa, ¿Dios te confiaría a María? Así como tú tratas a la mujer, ¿Dios te confiaría a María? Piensen esto, piénsenlo. Así como ustedes han tratado a sus hijos, así como los han tratado, como los han educado, como los han acompañado, como los han querido, ¿Dios Padre te confiaría a su Hijo? ¿Te lo podrías llevar a tu casa? Pues resulta que Dios sí nos ha confiado todo. Resulta que Dios Padre nos confió a María. Primero a nosotros nos dio a ella, a nosotros como hijos suyos, y luego a ella nos la dio a nosotros como madre. Y todo lo que Dios hace tiene un porqué. Dios no hace cosas inútiles. Si nos dio a María como madre es porque la íbamos a ocupar. Si nos dio a María como madre es para que tuviera un lugar en nuestra vida. ¿Qué lugar tiene María en tu vida? Para Dios fue importante para Jesús fue importante darte a su mamá. ¿Para ti ha sido importante María? Piensen, porque hay personas que van a celebrar la Navidad. Miren, para poder celebrar Navidad, si la persona no comulga, no hay Navidad, porque no va a estar Jesús. Van a celebrar un cumpleaños sin el cumpleañero. Entonces eso no es un cumpleaños, eso es una pachanga, es una fiesta nada más. Si Jesús no está en el corazón, no estás celebrando a Jesús. Si quieres celebrar a Jesús, tienes que comulgarlo y tienes que atenderlo en su cuerpo místico. Y si tú lo atiendes en su cuerpo místico, en cualquier persona que pudiera necesitar ayuda, entonces Él nace en tu corazón, viene a ti, tú lo estás atendiendo a Él y Él viene a ti. Tú le das un lugar en tu vida y Él te da un lugar en la suya. Él va a venir a ti, pero necesitan dos cosas: comulgar
y hacer el bien al cuerpo místico de Jesús. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues primero váyanse al internet y pongan en el internet ¿cómo se llaman ¿cómo se llama? Ay, se me fue esta palabra, mira. ¿Mande? Las obras materiales, las obras de caridad, gracias, materiales y espirituales. Pónganlo ahí, las obras de caridad materiales y espirituales. Y ahí van a venir y ustedes pueden escoger, fíjense hasta eso. ¿Cuál puedes hacer mejor tú? Porque vienen muchas obras, visitar al encarcelado, pero a lo mejor no puedes ir a una cárcel, o no es conveniente por alguna razón que tú vayas a una cárcel, capaz que te reconocen, capaz que no es conveniente, pero hay otras obras de caridad materiales y espirituales, y tú puedes decir, esta se me facilitaría, esto yo lo podría hacer, hazlo, pero tienes que buscar cuáles son las que se te facilitarían a ti. Esta Navidad tiene que ser ya. Estamos a 3 días de celebrarla. Estamos a 3 días y no sabemos a cuántos días de que venga el Señor, pero estamos a punto. Entonces tenemos que prepararnos. La comunión sacramental y las obras al cuerpo místico de Jesús le estás abriendo. Si tú no comulgas, ya le cerraste la puerta, como se la cerraron en Belén. Ya le cerraste la puerta. Si no comulgas, ya le cerraste la puerta. Ya no hay Navidad ahí. Vas a estar donde otros celebren Navidad. Tú no vas a tener Navidad. Si tú no puedes recibir a Jesús porque estás en pecado, tú no puedes tener Navidad. Eso es para los que lo pueden recibir a Él. Si le cierras la puerta, si le cerraste la puerta en su cara, no puedes luego voltearte y decir que lo vas a celebrar a Él. No puedes darle un beso en una mejilla y una cachetada en la otra, no se puede. Es necesario por eso que hagamos estos actos de caridad. Son importantes que hagamos estos actos de caridad para Jesús en su cuerpo sacramentado, su cuerpo místico. Ahí ayudar, ahí amar a Jesús, ahí ayudarlo, ahí amar a Jesús. Ya nos confió Dios lo más valioso que existe, el Santísimo Sacramento, pero los templos están solos. Por eso es que el sufrimiento está creciendo, porque el Hijo de Dios está abandonado. Y por eso, aunque muchos en la iglesia rezan y muchos en la iglesia piden al Señor que quite el sufrimiento que hay ahorita en el mundo, pero ¿cómo si su Hijo está abandonado? ¿Cómo nos va a dar una felicidad que no sea su Hijo? ¿Qué felicidad puede ser eterna y grande que no sea su Hijo? Ninguna. No nos quiere dar una paleta, nos quiere llevar al cielo. No nos quiere dar una paleta, nos quiere llevar al cielo. Pero para eso tú tienes que decidir, tú tienes que elegir. Si tú eliges el pecado, Dios no se enoja. Él nunca se enoja, Él no está en riesgo. Los que estaríamos en riesgo somos nosotros. Él nunca se enoja. Y si tú regresas a Él, te recibe. El Señor te recibe bien. Entonces tenemos que revisar estas cosas. De veras, busquen, piensen cómo han tratado a su esposo, a su esposa, cómo han tratado a sus hijos, cómo han tratado a los que les rodean. Son el cuerpo místico de Jesús. Son el cuerpo místico de Jesús. Si ya cometiste algún error, rectifica. Pídele al Señor que te abra las puertas, que te ayude para poder reparar el daño que se hizo. Esto es lo que se tiene que hacer. Esto es prepararnos para que haya Navidad. Puede ser la Navidad en ti, aunque no tengas nada para celebrar, aunque no tengas nada para hacer una cena, aunque nomás vayas a comer lo más sencillo, frijoles con tortillas y nada más. Si tú preparaste, si tú comulgaste y tú hiciste algo que sí podías hacer por alguna persona, porque no solamente es dinero. Hay personas que, ¿qué es lo que necesitan de ti? No tu dinero, necesitan tu perdón. Eso es lo que necesitan. O necesitan que tú reconozcas tu falta para que ellos te digan, te perdono.
Si eso hace falta, eso hay que hacerlo. Hay que preparar el corazón, para que Jesús pueda nacer en él. Esta es la idea, comulgar y hacer el bien. Por eso revisen las obras de caridad materiales y las obras de caridad espirituales. ¿Cuál se acomoda? ¿Cuál podrías hacer mejor tú? Y ofrécelo eso. ¿A quién puedes tratar mejor? Todo, ¿a quién? De manera especial, buscar una persona, una familia necesitada. Y a esa familia necesitada tú le das. Le estás dando al cuerpo místico de Jesús, es decir, le estás dando a Jesús. Le estás dando a Jesús. Por eso, pues vale la pena de veras. No es fácil. Dios ya nos ha confiado mucho. A ustedes les confió ya una familia, les confió a tu esposa, te confió a tu esposo, te confió a tus hijos. Pues ahora vas a dar cuentas de ellos. ¿Cómo los trataste? ¿Como lo que son, cuerpo místico de Jesús? ¿O los trataste como si nada más fueran tus hijos? Si los bautizaste, son hijos de Dios, tienes que tratarlo como hijos tuyos, pero también hijos de Dios. ¿Quién tendría más derechos? Dios. Alguien dirá, pero yo lo tuve en mi vientre, pero Él lo hizo. Tú no lo hiciste. Dios lo formó en tu vientre, pero fue Dios. Es más de Dios. Todas las personas son más de Dios. Por eso tenemos que buscar estos caminos. Esta Navidad, la preparación para esta Navidad, para nosotros, que sea esa. El silencio ante lo que no entendamos de los demás y el servicio. Sírvelos, aunque no entiendas por qué hacen lo que hacen. Sírvelos. Es cuerpo de Jesús. Dañado, enfermo, lastimado, pero es cuerpo de Jesús. No deja de ser cuerpo de Jesús. Sírvelo ahí y el Señor te recibirá también a ti. Si tú lo eres capaz de servirlo a pesar de sus defectos, Dios te dará a pesar de los tuyos. Por eso vale la pena. Pues preparen ese regalo para Jesús, abriéndole la puerta, comulgando y sirviéndolo a Él en su cuerpo místico más necesitado, más de tus necesidades. O tal vez sea alguien igual que tú, pero le puedes compartir de lo que tú tienes. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.